Walter el Indigente, así es como te llaman. Tus continuos alegatos a vivir en la más extrema pobreza te han hecho ganarte ese sobrenombre. Tus dotes como orador van a ser decisivos a la hora de convencer a miles de campesinos, desheredados y pordioseros sin futuro, de que se unan al valiente y desastroso ejército que pronto partirá hacia Tierra Santa. No eres el único que lidera esta expedición. Pedro el Ermitaño, otro iluminado que creyó a pie juntillas el mandato del Papa Urbano, está ya predicando por medio Europa. Más de 20.000 desgraciados han decorado sus harapos con cruces de tela y están dispuestos a seguiros hasta el mismísimo reino de los cielos. No saben leer, no tienen ni la más ligera idea de lo grande que es el mundo y lo largo que será este viaje. Lo único que quieren saber es que todos sus pecados serán perdonados en cuanto arrebaten Jerusalén a los musulmanes. Después del llamamiento de Clermont de 1095, empezó en Europa un proceso muy interesante y al mismo tiempo muy amplio de peregrinación masiva. Una peregrinación que no estaba tanto orientada a la visita de los santos lugares como a una conquista por la espada de estos territorios. Por si esto fuera poco, les habéis llenado la cabeza de ideas milenaristas. El fin del mundo se aproxima. Fieles seguidores de Cristo, arrodillaos, pues no hallaréis consuelo en la otra vida, si no purificáis antes todos vuestros pecados. En todas las épocas se aproxima el fin del mundo. No hay época en la historia de la humanidad que no haya visto la aparición de una serie de profetas, de una serie de visionarios, de una serie de augures que han pronosticado el inmediato final del mundo. El fin del mundo, el milenarismo, son conceptos que en esta época tienen resonancias un poco complejas. Desde la tendencia a pensar que con la conquista de Jerusalén la ciudad celeste descendería sobre la terrenal y de esta forma nos encontraríamos ante el juicio divino, hasta el hecho de que un dragón de varias cabezas y numerosos ojos y cuernos saldría de los mares y devoraría a los cristianos. Estas tendencias, a veces motivadas por determinados miembros de la Iglesia o no de la Iglesia, que predicaban e iban recorriendo los caminos, realmente no siempre tenían una base especialmente lógica. Se recomendaba la lectura del Apocalipsis en los concilios como una finalidad práctica para incentivar las donaciones a la Iglesia, recordándoles los castigos a los pecadores el día del juicio final. Cuando se cumple el primer milenio, la sociedad medieval entiende que se ha cerrado un periodo, como si en el libro de la historia cristiana, el lineal, se hubieran completado los primeros 1000 años. Entonces se prefigura algo que estaba ya en el Antiguo Testamento, en la Sagrada Escritura, que dice: 1000 años en tu presencia son como un ayer que pasó. Es uno de los salmos de los libros que se leían habitualmente en los monasterios y en las iglesias. Con lo cual, cuando la gente entendió que cronológicamente se cumplía un siglo, era lógico pensar que el tiempo de este mundo se terminaba y que empezaba ya el tiempo de la eternidad. Además de esto, hay una especie de profecía, o se interpretaba como una profecía, las palabras de Jesucristo antes de ascender a los cielos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio hasta el fin de la tierra. Entendieron el fin de la tierra de una manera física, igual que los 1000 años de una manera cronológica. Entre esos individuos que asumieron de manera literal el mensaje estaban los que nada tenían que perder, es decir, aquellos que esperaban que el fin de los tiempos, que la tradición, por lo menos las tradiciones apocalípticas, decían que vendría acompañado del gobierno de Cristo durante un milenio, aquí mismo en la tierra, sería el momento, digamos, de resarcimiento de los pobres, sería el momento en que esos pobres, esos humillados, esos marginados, gobernarían con Cristo frente a los que injustamente los habían tratado. Entre estos individuos estaba el famoso Pedro el Ermitaño. Pedro el Ermitaño, que es un orate, que es un iluminado, que es un hombre que está convencido de su carácter mesiánico, de que ha sido designado probablemente por Dios para encabezar un movimiento y que acabe con el Islam, que acabe con los herejes musulmanes, los hijos del maligno, imbuido de este espíritu de ir a Jerusalén, de ir a recuperar Tierra Santa, se embarca en la cruzada de los pobres de una forma absolutamente insensata. Aquella gran cruzada se sirvió de la ignorancia de la gente, les ofrecía unas posibilidades que no eran reales,
muchísima gente se apuntaba a las cruzadas para expiar sus pecados. Cualquier persona carente de estudios, carente de conocimientos, que no ha sido escolarizada nunca, podría creerse cualquiera de estas teorías y pensar que va a llegar. Esto, desde luego, es uno de los grandes componentes del milenarismo y que motiva los movimientos cruzadistas y que motiva las peregrinaciones. Se mezclaron, por lo tanto, muchas cosas. Se mezcló el fanatismo, se mezcló el crecimiento de la población, el hecho de que en España la Reconquista, que también se consideraba cruzada, estaba muy avanzada. Era gente mal preparada. Aunque tuvieran mucha fe, no tenían instrucción militar, ni siquiera poseían la caridad cristiana que los movía a ir a liberar la Tierra Santa. Hicieron grandes fechorías, cometieron enormes crímenes y acabaron por ser diezmados en el camino hacia Jerusalén. Llegaréis a Constantinopla, cruzaréis el Bósforo y allí, cerca de la ciudad de Nicea, el ejército selyúcida os exterminará a todos. Las mujeres serán enviadas a los harenes y los niños a los mercados de esclavos.